la mayor parte de iniciativas que diversifican la ganadería y que emprenden efectivamente iniciativas más innovadoras, que innovan, pues eso, integrando, por ejemplo, turismo, pero también integrando formas de transformación, de comercialización con venta directa, en grupos de consumo, participación y dinamización de mercados artesanos. Hay muchísimas iniciativas innovadoras y la gran mayoría, y ahí es aplastante, las están llevando y dinamizando y proponiendo contra viento y marea, contra muchos varones resistentes dentro y fuera de sus Ya. familias, son las mujeres. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora extendamos el fuego de hoy. Hoy nos embarcamos hacia un debate complejo que atraviesa nuestra alimentación, nuestra relación con la naturaleza y la manera en que habitamos el mundo. A comienzos de esta temporada exploramos el veganismo, una filosofía que propone dejar de consumir productos de origen animal como respuesta ética, medioambiental y de salud, algo con lo que yo particularmente me siento muy identificada. Pero la realidad no es blanco y negro y por eso, para terminar la temporada, quiero traerte los discursos desde esa otra ganadería que promete ser más respetuosa con el territorio y con los animales, porque escuchando a personas como las invitadas que tengo hoy sentadas alrededor del fuego me hacen cuestionarme y reflexionar mucho sobre esos crisis. Así que al lío. Te presento Elisa, doctora en ecología e investigadora con perspectiva socioecológica en la Estación Biológica de Doñana del CSIC. Hola Elisa, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Ana, encantada de saludarte, muchas gracias. Y también tenemos a Pili, geógrafa, ganadera y apicultora en el Valle del Líbana, en Cantabria. ¿Qué tal, Pili? Bienvenida. Hola, bien, pues encantada de estar aquí sentada con vosotras. Placer. Venga, pues vamos a ir arrancando, si queréis, situándonos un poco, ¿no? ¿Cómo definiríais esa otra ganadería que evidentemente se diferencia mucho de la ganadería industrial y mejor aún, cómo es todo ese gradiente que hay, por decirlo así, dentro de ese otro bloque? Me encanta que esta sea la primera pregunta, porque yo creo que parte del problema es que hay muchísima confusión con qué es qué. Entonces, a mí me gusta dar la imagen de que hay como pues una escala de grises. Entre ese blanco y ese negro que tú decías efectivamente, ¿no? Hay muchos grises. Entonces, entre el extremo de la ganadería industrial, en el que los animales están confinados, necesitan muchísimos insumos para sobrevivir, tienen unas condiciones de bienestar animal bastante infames y es un sistema muy demandante en términos de energía, de agua y además muy impactante porque también los desechos y el impacto ecológico se concentra mucho en el territorio. Ese es un extremo y además ese sistema está orientado a producir cantidad y no calidad y en la mayoría de los casos además, pues para exportación, para ser consumido lejos de donde se produce. Ese es un extremo y en el otro extremo está la ganadería extensiva con base agroecológica o bueno, hay otras formas ahora de manejo que son pues la regenerativa, la holística, pero están sistemas de producción que no son solamente sistemas de producción, sino que son maneras de vivir, en las que los seres humanos, ganaderas y ganaderos, están integrados en un paisaje con sus rebaños, de los que todos son parte son un conjunto de relaciones en las que se respeta y se pone en el centro el cuidado de la vida, no solamente de las personas y de la
economía, sino también de esos animales que pueden pasear, que pueden desarrollar su comportamiento más parecido al comportamiento natural, en el que además se alimentan de los recursos que hay disponibles en cada lugar, en cada momento del año, con lo cual no van como siguiendo los picos de productividad primaria, pues cuando llueve más y hay más hierba, están en donde más hierba hay. Por eso, por ejemplo, en España o en muchos sitios del mundo, tradicionalmente estos sistemas ganaderos han sido también móviles, ¿no? Han sido trashumantes, transterminantes o han utilizado sistemas de manejo con pastoreo muy activo para ir desplazando el ganado según donde está la comida, ¿no? Y además son pues formas de producir que están orientadas a alimentar, no a enriquecer a unos pocos y a los mercados globales, sino a alimentar a las personas con productos ricos y saludables. Y con razas que son autóctonas, que están adaptadas a cada territorio, a la dureza del campo o del clima. Y entre medias de todo esto, pues hay muchas formas de manejo. Diría que infinitas, tantas como ganaderos y ganaderas y rebaños y territorios, ¿no? Y entonces, pues eso, hay un gradiente de intensificación. La ganadería ecológica en concreto, que sí que está asociada a una base territorial, o sea, que sí que tiene que ser extensiva, tener movilidad, pero también puede tener determinados insumos, por ejemplo, lo que pasa que tienen que responder a la legislación ecológica. Por ejemplo, pues no pueden estar medicados antes de pasar a la alimentación, si se le dan insumos como piensos, pues se complementa lo que sea porque haga falta. A veces, ¿no? Venimos, por ejemplo, de muchos años de sequía donde hay territorios en donde ha tenido que complementar al ganado. Pues los piensos tienen que ser de origen ecológico. Diríamos que la ganadería ecológica está muy cerquita del segundo extremo de la ganadería extensiva con base agroecológica, pero igual, pues no tanto así como en el ideal este, ¿no? Luego, como decía, pues hay otros sistemas, la holística, la regenerativa, que también tienen una filosofía de manejo que está orientada a el cuidado de los ecosistemas y de la biodiversidad también, aparte del de las personas. Yo creo que Elisa la ha resumido muy bien. Lo único que yo podría añadir es que, a diferencia del tipo de ganadería intensiva, existe mucha vinculación personal entre los ganaderos y sus animales, ¿no? O sea, no ves ahí un animal solo, ves a tu vaca, ves a la daneris, ves a la mimosa. Entonces hay una vinculación muy personal y el cuidado y el manejo a veces por encima casi a veces de tus horas de sueño, de tu salud. No es como ser fontanero, por así decirlo, o un señor que tiene una ganadería extensiva y tiene su horario y a las 8 cierra y se va. Estos son 24/7. Y es una preocupación ya también de corazón, ¿no? Y luego lo que hablaba un poquitín Elisa de la alimentación. Claro, la ganadería extensiva se basa en la alimentación que les podemos dar en nuestro propio territorio, en nuestros pastos. Y que es verdad que ha habido años de sequía y hemos tenido que suplementar, o sea, traer de fuera, pero siempre intentamos traer de lo más cerca, porque lo más cerca luego es lo más, al final, lo que menos dinero nos cuesta, ¿no? No nos traemos hierba, yo me lo traigo de Valencia, entonces, que está aquí al lado. Entonces, pues intentas eso, que sea lo más cercano posible. Es un manejo eso de calidad, que no es de producción. Pues mira, usamos además básicamente razas autóctonas, no primamos que pongan mucha carne los animales, que se hagan grandes y gigantescos, incluso a veces hasta monstruosos, porque hay algunas razas que son una barbaridad, sino que sean, pues eso, animales que aguanten bien en el medio nuestro, que se adapten bien a nuestro clima, al agua, al exceso de calor y que repercutan en el paisaje, que eso es algo que se nos olvida muchas veces, porque sin ganadería extensiva no habría paisajes. Y justo donde yo vivo, una de las cosas que más se vende de cara al turismo es los bonitos paisajes que tenemos, pero no se nos olvida que estos paisajes son gracias a el manejo que se ha hecho sobre el territorio gracias a los ganaderos, gracias al ganado que manejamos nosotros, que le traemos de aquí para allá haciendo transhumancia o el otro día hablando de manejo holístico, regenerativo, pues es algo que ya viene de los ancestros, se ha modernizado y se ha estudiado y se le ha dado un porqué, pero es algo que se manejaba ya antes y gracias a Dios se está recuperando, eso está también muy bien, ¿no? Entonces, para diferenciar, es lo que decía Lisa, tampoco es esa nave gigantesca con una pila de animales dentro, todos así cogiditos, que es la industrial, y en medio hay, porque claro, a veces tenemos que tener los animales guardados
porque ha nevado y no pueden comer fuera, por ejemplo, o porque está lloviendo tanto que no les puedes sacar fuera, o porque son horas de mucho sol y tienen que estar guardados sesteando. Entonces, estás constantemente con ellos, moviéndolos, sacándolos, que estén en buenas condiciones, y es una diferencia con la ganadería industrial, ¿no? Y todas esas escalas de grises adaptados al territorio. Totalmente de acuerdo, yo por lo menos lo veo y lo siento, ¿no? Es muy diferente la energía que te viene, ¿no? Cuando pasas al lado, ¿no? De personas como tú, que notas, ¿no? Que esa vinculación con los animales, con el territorio, es totalmente diferente, ¿no? Que cuando, bueno, pues yo por lo menos cuando paso, ¿no? Con la bicicleta al lado de una macrogranja, pues la energía que te viene es totalmente otro rollo. Has mencionado este impacto, ¿no? de la ganadería en el paisaje y me gustaría seguir por ahí, ¿no? ¿Qué impactos tiene esta otra ganadería, la ganadería, dijéramos, extensiva en las comunidades rurales más allá de eso, ¿no? A nivel social o incluso económico? Mira, yo vivo en una zona en la que se ha desarrollado bastante el turismo. Y una de las cosas que más gusta y la gente viene aquí es precisamente por eso, por los paisajes que tenemos. Entonces, sí que es verdad, y yo soy una firme defensora de esa simbiosis que debe existir entre la ganadería extensiva, entre los ganaderos y la gente de la restauración. Me da igual el coqueto hotelito en el pueblo y vinculada a la gastronomía también, pero eso tiene que existir una relación, ¿no? Porque si yo desaparezco como ganadera, al final mi paisaje también va a desaparecer. Vale, no va a ser en 5 años, pero a lo mejor sí es en 10. Con lo cual, toda la inversión que se ha hecho para potenciar ese turismo va a desaparecer. Luego tampoco podemos decir, bueno, pues en vez de ser ganaderos sois, esta es una frase que dijo uno de mis profesores en la carrera, vais a ser jardineros de paisaje, porque entonces pierdes la esencia, pierdes la veracidad de tu trabajo, no es de verdad. Entonces, es mi opinión, pero la base en las zonas rurales, en el territorio más rural, debe ser la ganadería y asociado debe haber más actividades, no solo la turística, pero la turística sí que es verdad que es muy importante. Deben cuidarse todas esas relaciones y no desprestigiar, o no más que desprestigiar, no descuidar la base, porque si no hay base se desmorona todo. Y si no hay base ganadera, de ganadería extensiva, adiós al turismo y adiós a otro tipo de servicios. Independientemente luego ya del beneficio biológico que puede haber, ¿no? Al existir ganadería extensiva. Entonces, bueno, es algo que hay que cuidar, hay que tener en cuenta y sobre todo a la gente que viene, que viene a los pueblos, o sea, que va a haber vacas, va a haber cacas, va a haber gallos que canten, no sé si se estaba oyendo antes que estaba poniendo una gallina y estaba como loca, pu, 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 pu. Eso es todos los días y hay que saber disfrutarlo porque es el pueblo y es a lo que hay que venir, ¿no? Otro tipo de vida. Y el ganadero, por su parte, pastor, el ganadero, tiene que ser capaz de abrir puertas y sus ventanas para que la gente se sienta cómoda y explicar las cosas y tener paciencia. Claro, cuando la gente te pregunta, pues hay que explicar y hay que responder y con todo el cariño, claro. Tal, vamos, yo creo que yo añadiría efectivamente que hay impactos clarísimos, ¿no? Esos socioeconómicos, como estaba explicando Pili, y ecológicos a nivel local de las comunidades rurales, pero también hay, los impactos son para toda la sociedad. O sea, es que sin ganadería extensiva no tenemos soberanía alimentaria. Tan fácil como que es que sin ganadería no hay agricultura. O sea, el problema fundamental de la revolución industrial, bueno, antes de la revolución industrial, de las sociedades humanas y de la perturbación más grave que ha habido a nivel de cambio global ha sido por desacoplamiento de la agricultura y la ganadería. La agricultura necesita fertilidad y eso siempre ha estado asociado desde el principio de los albores del asentamiento de las poblaciones humanas de la agricultura y la ganadería, han estado intrínsecamente vinculadas. Entonces, esto es como súper, para mí, fundamental de entender. Y luego hay territorios, hay tipos de ecosistemas en los que esto es más evidente todavía. Por ejemplo, en las zonas de montaña. Por ejemplo, en las cepas cerealistas que tenemos en Castillas. Es que no puede haber esa agricultura. Es insostenible en la medida en la que se ha desacoplado del ganado, de la ganadería extensiva, que aprovecha los restos de los cultivos y fertiliza la tierra y cierra ciclos. Entonces, esto es fundamental, es que sin ganadería extensiva no puede haber soberanía alimentaria. Y esto es aquí, que lo conocemos todos, pero a nivel mundial,
más de 200 millones de familias en el mundo dependen del pastoralismo, porque es una forma de aprovechar la vegetación, de aprovechar los recursos naturales que no se podrían aprovechar de otra manera. Eso, por ejemplo, en zonas de montaña, como nosotros no podemos comer lignina directamente, ¿no? Necesitamos que sean los animales los que se la comen para nosotros comerlos a ellos. Entonces, que hay infinidad, millones de personas en el mundo que viven en ecosistemas en los que no podrían vivir si no fuera criando animales y consumiendo productos de origen animal. O sea, podemos pensar en zonas pues también como del norte de Europa, ¿no? De Escandinavia, donde imagínate, pues sí, pueden cultivar, pero cultivan muy poquitas cosas y durante muy poquitos meses del año, ¿no? O los Inuit, pues, ¿no? Como harían también, bueno, allí es más caza que ganadería, ¿no? Pero hay muchas zonas del mundo donde la única opción para garantizar la soberanía alimentaria es la ganadería. Y aprovecho para decir también, porque esto se nos olvida a veces decirlo, pero que cuando hablamos de ganadería extensiva estamos pensando en nuestro contexto aquí, ¿vale? En Europa, en los ecosistemas mediterráneos, pero que no tiene nada que ver de la ganadería extensiva en América Latina, que está habiendo un problema, sobre todo en las zonas tropicales, de expansión de la frontera agrícola y ganadera, precisamente por la extensión de la ganadería extensiva que está destrozando ecosistemas forestales a una velocidad de vértigo para una agricultura, una ganadería que es industrial. Lo que pasa que es al aire libre y es en pastoreo, o sea, bueno, no es en pastoreo, no es activo, pero bueno, están pastando los animales. Pero eso, que es ganadería extensiva, en realidad es extremadamente insostenible y no se puede comparar con la ganadería extensiva de la que hablamos cuando hablamos. Lo digo también porque no sé quién escucha Hacia lo Salvaje, pero quizás, ojalá que esté escuchando también gente de América Latina y es verdad que hablamos de cosas muy diferentes. Las hay, las hay. Y nada, simplemente, claro, o sea, que también es que es cultura, es patrimonio, ¿no? Pili decía muy claro, es que los paisajes, pero cuando uno va por un paisaje y ve una borda, o aquí un cortijo, ¿no? Es que hay muchísimo patrimonio cultural asociado a la ganadería. Incluidas, por ejemplo, esas rutas, esos caminos, vías pecuarias, las vías de la transhumancia, pues patrimonio. Pues todo eso se mantiene gracias a los ganaderos. Y respecto a lo que decías de la ganadería extensiva en Latinoamérica, eso sí que hay que dejarlo también muy claro, porque no es lo mismo la ganadería extensiva de allí que la de aquí. Y eso lo acabo yo de descubrir hará nada, un par de años, que no es lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí es muy importante, ¿no?, señalar el objetivo, ¿no?, de todas estas propuestas, algo de lo que también hablamos en otro podcast relacionado con el tema de los extractivismos, donde pusimos encima de la mesa que cada vez, ¿no?, estos proyectos tienen, bueno, pues delante, ¿no?, esta coletilla de mega, de giga, de macro, donde, bueno, pues claramente el objetivo principal es el beneficio económico, ¿no? Dejando fuera de la ecuación, pues, el alimento, ¿no? Las personas, todos estos impactos, ¿no? Que estamos hablando a nivel ambiental. Pili, desde una perspectiva feminista, ¿qué rol juegan las mujeres en la ganadería extensiva? Y no sé, bueno, pues si me quieres contar, ¿no?, algún tipo de reto o de desafío que crees que puedan ser particulares, ¿no?, de este sector. Yo empecé a pensar en la perspectiva feminista con Elisa. La verdad es que empecé a ver la importancia de la mujer del mundo rural y dentro de la ganadería extensiva, porque hasta hace unos años tampoco era muy consciente, pero luego ya sí que te das cuenta que en el caso nuestro, bueno, aparte de que yo formo parte de un grupo de mujeres ganaderas de extensivo, que se llama Ganaderas en Red, aprovecho por si acaso alguna me está escuchando, nos está escuchando, que seguramente sí, besitos. Sí, sí, de hecho me Eh, gustaría decir que tenéis un podcast maravilloso al cual, bueno, sí, haremos alusión en las notas del podcast porque, bueno, la intro da gracias. para morirte y Este, bueno, lo decía, está muy chulo. me he escuchado varios capítulos y bueno, pues un poco para no hacer esta labor de investigación tras este podcast y la verdad es que está muy bien, así que enhorabuena. Ujú. Gracias, gracias, porque además es un currazo para nosotras hacerle. Entonces, claro, cuando hablas con más mujeres que se dedican a esto, que al principio piensas, debo ser la única loca, luego te das cuenta que no, y cuando haces que hay muchas mujeres ahora haciendo ganadería extensiva. Y luego cuando echas la vista atrás, dices, jo, si es que nos han invisibilizado, porque yo veía a mi abuela o mi madre no, porque mi madre, bueno, se saltó esa actividad, mi madre se dedicó a otra cosa,
pero mis abuelas, por ejemplo, mis abuelos salían a trabajar X meses al año fuera, a tirar pinos o a hacer construcciones por ahí, y quien se quedaba responsable de todo, familia, casa, hijos, vacas, ovejas, huerto, todo, eran las mujeres. Entonces, ese cuidado, ese tipo de cuidados, esa visión un poco más a lo mejor de mantener ecosistemas, de cuidado con el resto de las otras especies, hay muchas mujeres que se dedican más, hay un porcentaje más, me parece, no sé si eso lo sabe Lisa, pero sé que mujeres emprendedoras en medio rural con actividades ecológicas son en porcentaje más que hombres. Entonces, no sé, esa visión de cuidados, a lo mejor que hemos tenido siempre, la transmitimos luego en la ganadería extensiva, ¿no? El cuidar los partos, en que estén bien atendidos. Eso no quiere decir que los hombres tampoco, pero me refiero que hay como más, no sé si usar la palabra, más mimo, más pendiente, más cuidado. Yo lo he visto a través de mis abuelas, sobre todo, y lo veo luego con mis compañeras, como anécdota. Y esto me ha pasado con otra compañera. Yo cuando di el pecho tuve una mamitis, una mastitis. Y claro, ella cuando ve una vaca que tiene mastitis, bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque duele mucho. Entonces ya lo ves, lo cuidas, de cierta manera empatizas más. Y luego que las mujeres se emprenden más en el mundo rural con actividades más innovadoras también. Hay perspectiva de género, hay mucho que hacer todavía. Como anécdota también, cuando empecé yo con mi marido, siempre me llamaban, ¿está tu marido? Yo no, además siempre tenía el teléfono. Es que es para ir a ver los corderos y tal, pues vente. No, es para ajustar precios, digo, pues los ajustas conmigo. Y al principio eran muy reacios, ya después no. Y sí que es verdad que trabajaba la mujer, pero luego cobraba el hombre. Antes, ¿eh? Y ahora ya nos hemos puesto de yo trabajo y yo también quiero cobrar. Va poco a poco, pero yo creo que sí que se va dando visibilidad a la mujer en el ámbito. Pero bueno, a Elisa también sabe mucho más que yo de esto. Que las gafas moradas me las puse por culpa suya. Bueno, yo creo que las gafas moradas nos las vamos poniendo unas a otras, pero sí, Pili ha hecho un resumen estupendo. Tuvimos la suerte precisamente con Pili y con otras compañeras de ganaderas en red y de Ramaderes Puncat, que es otro colectivo también, otra red de mujeres ganaderas en Cataluña y otras mujeres que no están en esta red de estar pues 3 años haciendo una investigación sobre esto, ¿no? Sobre las mujeres en la ganadería extensiva en España. Con María Fernández Jiménez, que es profesora de la Colorado State University en Estados Unidos, y Federica Ravera de la Universidad de Girona. Pues todas éramos investigadoras en temas de, ¿no?, de ecología de pastos y de ganadería, y nos dimos cuenta de que llevábamos muchos años haciendo investigación en estos sistemas, compartiendo con muchas familias, ¿no? Pero que siempre efectivamente a la hora de hacer entrevistas al final a quien te mandas, como no, el ganadero es él, ¿no? El titular es él. Y en realidad era como, bueno, pero esto no es real, esto no es realmente así, porque es que si las mujeres no habría ganadería extensiva, sería imposible. O sea, no hay una sola explotación de ganadería extensiva que no dependa de alguna manera de una madre, de una abuela, de una hermana, de una hija, de una compañera, ¿no? Que son fundamentales. El problema es que efectivamente han sido extremadamente invisibilizadas, en general en el campo, ¿vale? En el campesinado, en la agricultura también, pero en la ganadería más todavía. ¿Por qué? Porque las tareas a menudo que recaen sobre las mujeres que ellas desarrollan son las que menos se valoran en términos monetarios, como pasa en muchas otras, como pasa porque todas dependemos de los cuidados de mujeres migrantes o eso de madres, de abuelas, pero no se reconocen porque esos trabajos de cuidados no tienen visibilidad en el mercado. Entonces, ¿qué cuidan ellas de eso? Pues de los partos, de los terneros, de los animales más pequeños, de la granja que está cerca de casa, de las tareas administrativas y burocráticas, de la transmisión de saberes a los niños, que es de quien aprenden, y esto lo hemos visto en casos de todo el mundo. El conocimiento tradicional ganadero se transmite sobre todo a través de las mujeres, porque son las que más tiempo están con los niños. Entonces, esa transmisión del saber hacer la han hecho sobre todo y la hacen sobre todo las mujeres, ¿no? Pero claro, todo eso no tiene un valor de mercado. Lo que tiene valor de mercado es el borrego o el ternero. Y ahí es donde decide el señor, efectivamente. Ahí no le preguntan a Pili, no le dejan o no le dejaban, que esto efectivamente ha ido cambiando, ¿no? Entonces, claro, el problema es que ha habido, pues eso, la institucionalidad, la titularidad formal, sobre todo ha estado en manos de hombres. Se hizo una ley
en el 2015, titularidad compartida, que sonaba muy bien, pero la realidad es que ha tenido muy poco éxito. Creo que la última vez que miré los datos había como menos de 400 explotaciones con titularidad compartida en España. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener las cuotas de dos personas. Aunque tengas la titularidad compartida, si al final los ingresos son unos, pues es difícil mantener las cuotas de la seguridad social, no tiene beneficios en ese sentido. Y ahí, de nuevo, entonces, quienes se ven perjudicadas porque no tienen reconocido su trabajo y no cotizan y tal, son las mujeres. Una de las limitaciones fundamentales de las barreras que tienen es que trabajan de forma invisible, a legal, y con lo cual están atadas a la dependencia de los maridos. Muchas veces, por ejemplo, tienen dificultades para separarse si quieren separarse porque no tienen nada, porque la tierra no es suya, el rebaño no es suyo, aunque la hayan luchado y batallado día a día, exactamente igual o más a veces, incluso que los hombres de la familia, pero no tienen nada a su nombre, con lo cual tiene una vulnerabilidad institucional muy fuerte, ¿no? Esto también ha ido cambiando, o sea que todo esto es como lo que sabemos a nivel físico incluso, ¿no? La economía de escala hace que sea más barato un saco de pienso o de lo que sea de 50 kilos que uno de 10. Entonces, claro, ¿quién puede llevar 50 kilos y quién puede llevar 10? O la maquinaria, ¿no? La maquinaria está todo pensado para los cuerpos de los varones, no para los cuerpos de las mujeres. Esto penaliza y afecta físicamente a los cuerpos de las mujeres. Qué interesante. Eh, claro, entonces, pero efectivamente lo que hemos visto y lo que, bueno, pues gracias, por supuesto, a iniciativas como Ganaderas en Red, que han ido dándole la vuelta a esto completamente. Ahora mismo no hay un evento, un espacio político de toma de decisiones, de debate, reflexión, lo que sea, que no cuente sobre ganadería extensiva o sobre ruralidad, que no cuente con Ganaderas en Red. Son ahora mismo el referente a nivel estatal y casi a nivel internacional de redes de mujeres ganaderas organizadas para eso, alzar la voz y decir su opinión. Han estado en parlamentos, en ministerios, en todo tipo de espacios de decisiones, están ahí y son imprescindibles y ya son el actor más Sí. legítimo, claro, diría, ¿no? Y claro, porque además tienen una visión mucho más completa de la película, no solamente de la parte Claro. productiva que ejercen efectivamente y que muchas además ya son titulares efectivamente y, ¿no? y llevan para adelante sus explotaciones, sus ganaderías, sino encima de toda esta parte invisible, ¿no? Y toda esta parte de conexión con el territorio y con las economías y las sociedades rurales. Entonces, en realidad tiene una visión mucho más integradora, mucho más compleja de la sostenibilidad de los sistemas rurales, ¿no? Y además, como bien decía Pili, precisamente hoy en día, ¿no? Que en el mundo rural el turismo ha tenido como mucha importancia, ¿no? Tiene cada vez más importancia y es una forma de poner en valor también este trabajo de las comunidades rurales. La mayor parte de iniciativas que diversifican la ganadería y que emprende efectivamente iniciativas más innovadoras, que innovan, pues eso, integrando, por ejemplo, turismo, pero también integrando formas de transformación, de comercialización con venta directa, en grupos de consumo, participación y dinamización de mercados artesanos. Hay muchísimas iniciativas innovadoras y la gran mayoría, y ahí es aplastante, las están llevando y dinamizando y proponiendo contra viento y marea, contra muchos varones resistentes dentro y fuera de sus Ya. familias, son las mujeres. Sí, bueno, es que lo que estaba diciendo Elisa, todo lo que usamos las mujeres para trabajar en el campo están tan poquito adaptadas a nuestro físico. Y es que lo que decía de los sacos, yo no puedo con un saco de 50 kilos, mido 1,50, pero si manejo bueno, me doy 4 paseos, vale, pero luego económicamente es una faena, por cosa más. Y yo soy de las pocas que conduce el tractor en mi zona. Ya he girado alguna cabeza y he creado alguna tortícolis cuando voy yo con el tractor, el grande. Pero es que es muy incómodo porque está hecho para señores. Luego yo tengo dolor de espalda, ¿no? Luego tenemos ciertas lesiones que vienen dadas por la poca ergonomía que traen las maquinarias. No te digo un rastro o una horca porque eso vale para todos, pero sí que la maquinaria donde hay un diseño está pensado para el varón y sí que luego lo pagamos nosotros. Entonces, bueno, señor Pascuali, señor hagan también asientos que se puedan correr para poder moverse bien correctamente. Esta es una reivindicación para los diseñadores de los tractores en un futuro porque se agradece, ¿eh? Y una cosa que os quería comentar, aquí en Líbana, cuando los pastores llevaban el rebaño de todo el pueblo, de varios pueblos, había un pastor, normalmente es hombre, pero luego, en función del número de animales que tú tienes en tu casa, tienes que ir ciertos días con el pastor. Iban chicos e iban chicas, da igual. Aquí en Picos de Europa iban muchas mujeres a estar con las cabras arriba y parían arriba.
ellas, con una botella de brandy. Y las ayudaban las pastoras que iban a hacer la vez. Y parían con eso. No en casa, entre algodones, no. Parían en los puertos de Áliva o Gándara Sí. con sus compañeras asistiéndolas y una botella lo de la botella de brandy siempre me ha hecho mucha gracia cuando lo contaban. Eso está cambiando, ¿no? Aunque hay todavía mucho que pedir desde la perspectiva feminista, más salud con visión de género, más diseños con visión de género, pero bueno, vamos avanzando ya, al menos no parimos en mitad del monte, ¿no? Pero bueno, lo quería contar como anécdota, esto fue hace 80 años, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, que pero no se nos olvide todo lo que hemos conseguido, porque esto también, a veces oyes a chicas jóvenes aquí en el mundo rural y parece que son derechos que se han tenido siempre y no, es que ha habido mujeres que los han luchado, que no se nos olvide, que no se nos olvide que ha habido una lucha muy dura para conseguir todo esto. sí, totalmente de acuerdo. Hay que celebrar, ¿no?, lo que se ha conseguido y por otro lado que eso nos sirva, ¿no?, para coger energía y fuerza para seguir, ¿no?, el camino que todavía queda mucho por recorrer. Sobre el bienestar animal, ¿cómo garantizáis que los animales vivan en buenas condiciones y qué son para vosotras esas buenas condiciones? Cuando digo que cualquiera, me da igual las vacas que las ovejas, tienen buenas condiciones de vida porque ellas salen una mañana de pastoreo y salen corriendo y brincando. A veces hasta las dejo que decidan ellas dónde vamos, ¿no? Si tiran para un lado, pues tiran ellas, ¿no? O sea, tienen dentro de lo que cabe una capacidad de decisión. El horario nos lo marca el reloj y si se quieren venir antes a casa, ellas me lo dicen, ¿eh? Se ponen como para la salida y se marchan. O sea, yo les voy a dar las mejores condiciones de alimento, que es el alimento de su territorio, van a tener la libertad de movimiento, van a tener los cuidados veterinarios necesarios para que ellas se desarrollen, estén sanas y van a tener todo mi 100% yo pendiente de que ellas estén bien. Sus uñas, sus partos, en el caso del esquilo de la lana, todas esas cosas es un bienestar animal. No las voy a tener en un sitio cerradito para que engorden mucho y pesen más y me valgan más. Al final yo lo que quiero es como cuando pare a lo mejor alguna vaca y sale hembra, económicamente, las hembras se venden peor. Lo que decimos siempre es que salga bien, porque al final es que estén bien, no que sean más rentables. Yo no me voy a hacer millonaria siendo ganadera. De hecho, debe ser de las, a día de hoy, una de las profesiones que menos ganadera normal, ¿eh? No me refiero a un gran potentado de estos pero soy como una autónoma más, pues eso, no voy a ser millonaria. Tengo lo justo para vivir con la profesión que a mí me gusta. Pues eso se les transmite a ellas. Que al ser ganaderías más pequeñas vas a estar mucho más pendientes de ellas, las reconoces, como sabes cómo son, si un día la ves triste o ya vas donde ya. No por sistema las vacunas, bueno, vacunas no, si las vacunas las tienes que vacunar, pero me refiero a esos tratamientos de por si acaso, porque eso estábamos hablándolo el otro día con la veterinaria. Hay tratamientos que son de antibióticos ya por sistema de las das. Y otra de las cosas que usamos, muchas de nosotras, es el conocimiento ancestral de las plantas. Yo tengo una herida en una oveja o en una vaca, o incluso en mí misma, y no me voy directamente al antibiótico. Suelo usar plantas, suelo usar los jabones para evitar infecciones. Y el otro día tuve un parto y al salir el jato se rompió al ras del ombliguín. Entonces, claro, ahí hay una pequeña herida. Y eso te pasa en ganadería intensiva, en industrial, perdón, o en ganadería extensiva. Es algo que pasa. Entonces, yo primero lo curo, lo limpio, no por sistema doy un antibiótico. Total. Si veo que luego hay infección, ahí ya actuaré. Pero no entro en otras, me estoy enrollando con esto, pero me refiero a que no lo veo como un número de de animales, sino que hay una relación con ellos. Y eso para mí también es bienestar animal, sin abuso de fármacos, con observación diaria, con la vinculación personal y sobre todo la libertad de moverse y la buena alimentación del territorio, ¿no? Eso para mí sería
como la diferenciación básica del bienestar animal. Total, yo igual por completar, así alguna cosa más que se me ocurre, está también como el respetar los propios ciclos vitales, ¿no? En la ganadería industrial, por ejemplo, se utilizan muchas técnicas de reproducción asistida que fuerzan los ciclos reproductivos de los animales, pues para que tengan partos múltiples o para que paran varias veces al año. Y en la ganadería extensiva, aunque hay gente que utiliza esto y hay técnicas de todo que se utilizan, en realidad lo más normal es precisamente un poco por acoplar tu producción a lo que da la naturaleza en cada momento, lo normal es que vayan acopladas a lo que, pues, que se cubran en el mejor momento para que cuando se preñen tengan buen pasto y buenos recursos para comer, que no haga demasiado frío ni demasiado calor. O sea, que sus ciclos vitales estén acoplados a su fisiología natural, pues sean lo que sean, ¿no? Sean aves o sean rumiantes, o sea, lo que sean, y que respeten también los ciclos o sea, que estén acoplados a los ciclos de la naturaleza, ¿no? También ahí decíamos antes, por ejemplo, lo de las razas autóctonas, las razas más comerciales, más transformadas, más artificiales, suelen tener, esto es como lo de los perros, ¿verdad que los perros de raza pura tienen muchísimos problemas de salud? ¿No? Y empiezan a salir, es que sea artrosis, que si no sé qué, que no sé cuántos, porque no son selecciones naturales, son selecciones muy forzadas para seleccionar determinados caracteres, pues en el caso de la ganadería, la producción, y eso afecta al resto de su fisiología. Y en el caso de la ganadería extensiva, lo que tú quieres es que los animales estén bien viviendo en el campo, con lo cual pues seleccionas razas autóctonas o que están adaptadas y que pues a menudo son menos productivas desde el punto de vista comercial, pero en realidad eso pues tienes menos pérdidas, menos necesidad, menos gastos también, como decía Pili, veterinarios y demás, ¿no? Y mira, a mí cuando hablamos de bienestar animal siempre me acuerdo un montón de una de las primeras entrevistas que yo hice a un ganadero trashumante. Y había estado hablando con él mucho rato y tal, y luego en un momento dado llegó la hija y la mujer, ¿no? Y entonces pues le contó el pan, pues esta chica está aquí, hace la tesis doctoral, no sé qué, preguntando, pues la ganadería transhumante y no sé cuántos. Y entonces en un momento dado, que el padre salió a no sé hacer qué, me quedé con la hija solo y la hija me dijo, me empezó a contar, ¿no? Y me dijo, mira, mi padre no se ha enterado nunca de cuándo hemos estado malos nosotros. Ya ves. Porque Claro. estaba como con ahora, noches en vela que haya pasado por ovejas pariendo, ovejas malas, no sé cuánto, o sea, como que ella tenía un resentimiento de que Ya, su padre había cuidado más a las ovejas que a sus hijas. ya que a ella misma. Ya. Total, vamos, mi padre ha sabido cuándo una oveja estaba mala, cuándo no estaba mala, cuándo había parido, cuándo no, no sé cuándo, y nunca ha sabido, o sea, a nosotros nos había venido la regla o no nos había venido la regla, o si estábamos malas o no estábamos malas, o si teníamos un novio, estábamos, no ha sabido nada de esto, y no ha pasado ninguna noche en vela por nosotras, que la ha pasado nuestra madre, y en cambio sí las ha pasado por ganas, o sea, ella tenía, este es un extremo. Luego recuerdo otra vez cuando hicimos el Foro Social Mundial alternativo paralelo a la COP en Madrid, que hicimos precisamente un foro orientado a procesos en torno a ganadería extensiva y veganismo, antiespecismo, ¿no? Bueno, antiespecismo, no veganismo. Y ahí hablaba también otra compañera, otra ganadera, también de Ganaderas en Red, y ella explicaba de primera mano cómo es que su vida entera giraba en torno al bienestar de sus animales. O sea, es que ella no concebía ningún trabajo en el que no te importara tanto los animales y su bienestar como el suyo. Es que es mi objetivo, es que, que los dos animales estén bien y estén felices y estén sanos. O sea, y toda mi vida 24/7, porque efectivamente no cierro el ordenador y no chapo nunca, no me voy de vacaciones, no me voy de vacaciones, no, y si me voy no paro de pensar. O sea, toda mi vida obsesivamente es que estos animales son mi familia y estén bien. Entonces, que no se me ocurra un trabajo más feminista que no sea diariamente 24/7 cuidar la vida de estos rebaños, ¿no? Y era como, bueno, lo explicaba también, que a mí me pareció, pues eso, ¿no? Como muy, muy evidente, que es que además es súper feminista porque es cuidar la vida todo el rato 24/7. Y además con los procesos de los partos o las cubriciones o tal, siempre tienes mucho cuidado. Yo noches en vela esperando al parto de la vaca, y una de las cosas que también me llama mucho la atención, bueno, esto me lo enseñó mi suegro y mi marido, todo tiene un ritmo, ¿vale? Igual que nosotras, todo tiene un ritmo. Ya no solo los ciclos vitales de la cubrición, que eso es lo que decía Elisa, que eso también es muy importante porque tú no estás forzando al animal a reproducirse. Es junio, las horas de sol, toca reproducirse ovejas. Las vacas tienen otros ciclos y tal. Pero yo a modo de anécdota siempre cuento que lo de cuidar la vida es importante y que siempre son muchas horas.
Y el bienestar animal es importante, tanto que yo al poco de casarme, en San Valentín, le hice una cena súper chula. Elisa debe saber esta anécdota. Le hice una cenita ahí romántica a mi marido con sus velitas, su ta, 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 y se asoma a mi marido a la puerta y me dice, la chona está de parto, la chona es la cerda, la marrana. Está de parto, no sé a qué hora volveré. Y apagué las velas y asistir a la marrana que tuvo 14 marranitos, entonces pues era más importante atender a ese parto que ponernos a cenar y hacer arrumacos, que es inevitable, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo ya lo de San Valentín, vacaciones, esas cosas nunca las programo, porque lo primero es lo primero, y es cuidar los animales, la vida, los partos sobre todo, ¿eh? Yo las cenas con mis quintos, como es octubre, es época de partos, digo, no sé si iré, si voy me veis bien, si no, estoy de parto. Muchas veces lo digo. Siguiendo por aquí, ¿qué opináis sobre la crítica de que, aunque es verdad, ¿no?, que la ganadería extensiva, los animales viven mejor, al final su destino sigue siendo el mismo, ¿no?, el sacrificio y la explotación? Sí, porque para que haya vida tiene que haber muerte y para que haya muerte tiene que haber vida. Bueno, hay dos reflexiones para mí aquí. Por una parte, esta de que creo que el vivir en las ciudades, porque este pensamiento es ese pensamiento, ¿no? De, bueno, al final todo va en un sacrificio, en una explotación, es súper, súper, súper urbanocéntrico, o sea, súper urbanita. Nos hemos desconectado tanto de los procesos naturales que nos hemos desconectado de la propia muerte. Y entonces eso se nos ha olvidado, que es que la muerte es inherente a la vida. Y entonces alguien diría, ¿no? Siguiente es como, ya, pero no es lo mismo la muerte natural que el sacrificio. Ok, claro. Entonces aquí viene el segundo argumento. Es que para alimentarnos, nos alimentamos de productos que han estado vivos y para que alimentarnos mueren, pero también las plantas, ¿vale? Y también en los cultivos, para que se pueda cultivar, hacer agricultura, pierden la vida muchísimos animales, ya sea asociada a los sistemas a la perturbación de los ríos para poder mantener los sistemas de regadío, ya sea en el arado de los suelos, lombrices, invertebrados. La agricultura y la ganadería son la gestión, o sea, forman parte de la gestión de la naturaleza, del manejo de la naturaleza, en la que es un ciclo continuo y son ciclos continuos que intrínsecamente llevan vida y muerte, que es la biología, ¿no? Eso, el funcionamiento de la vida y lleva inherente intrínseco la muerte, ¿no? Para mí el problema aquí es cuando nos hemos desconectado efectivamente y nos hemos dejado de hacer cargo de honrar esas vidas y honrar esas muertes. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que cuando tú te alimentas a destajo de carne de origen, pues, casi siempre pues, de origen industrial, barata, sin tener ningún tipo de conciencia respecto de qué sistema productivo hay detrás y qué ha implicado esto, pues efectivamente para mí esto es un problema social, cultural, ¿no? Como antropológico. ¿Cómo lo vivo yo, por ejemplo, como consumidora? Bueno, pues yo solamente consumo productos de ganadería o mayoritariamente, ¿vale? A veces me tomo una tapa en un bar, pero mayoritariamente consumo carne de ganaderas que conozco, cuyos sistemas de manejo conozco y en los que confío, que sé que han respetado eso, la vida, incluso la muerte de estos animales y tengo un nivel de consumo acoplado a lo que considero que es sostenible, que es muchísimo menor que el que se hace ahora mismo en la sociedad. O sea, consumo carne una vez a la semana como mucho, o si no, en pequeñas cantidades. Evidentemente, pues algunas lentejas o un cocido a veces lleva un poco de carne, pero es un poco de carne. Lo grueso es la verdura, la legumbre, ¿no? O sea, como otras proteínas y lo honro, ¿no? O sea, yo ahora tengo un hijo y pienso, yo quiero que mi hijo sea consciente, se conozca que para tener efectivamente ¿no? los productos, los alimentos que tiene en el plato, ha hecho falta el trabajo de personas y ha hecho falta la muerte de seres y que eso hay que honrarlo, hay que reconocerlo, hay que valorarlo, hay que honrarlo para respetarlo. Y el problema es que no nos respetamos a nosotras mismas, no respetamos lo que comemos, no respetamos a quienes producen lo que comemos. Pero esto es por un desacoplamiento en el norte global, en las ciudades, que no es así en muchísimas zonas del mundo. Por eso, estas, ¿no?, filosofías y formas de pensamiento antiespecista están súper, bueno, arraigadas y están teniendo mucho boom, eso, en zonas fundamentalmente urbanas, fundamentalmente en el norte global, pero cuando hablas de esto con comunidades o con colegas, con compañeras de otras zonas del sur global, o zonas rurales, suena a chino mandarín, porque es como, pero
O sea, no cuadra, ¿no? No cuadra con eso, con una manera de entender la vida. Y lo de la explotación es que también es una interpretación súper cargada de valores que no es para nada, y de hecho, que la propia agronomía no ha ayudado. Yo trabajo en un departamento de producción animal y el propio uso del lenguaje que se utiliza en agronomía es horroroso. Efectivamente, son sistemas de producción animal. Es capitalista. Es que el capitalismo ha permeado hasta en la manera de eso, de organizar, de formar a los agrónomos, de nombrar las cosas. Pero en realidad eso no es. Yo llevaba 12, 15 años, no sé, trabajando con ganaderos y ganaderas y no tenía para nada este lenguaje. O sea, no tenía, para mí no era el lenguaje, para mí el lenguaje como bióloga, como ecóloga y ecologista y feminista era el de esos sistemas que en los que la vida es el centro, no la producción. ¿No? Entonces, claro, esto de hecho, ¿no? Es como que llama mucho la atención. Además, las explotaciones ganaderas ya por sí es una aberración lingüística, ¿no? Pues a mí me gusta hablar de granjas, no, bueno, eso ¿no? Pues de familias, De rebaños, productores, de rebaños, efectivamente, de ganaderos y cabañas, claro. ganaderas. Pero el propio término de explotación en realidad es un término capitalista traído por eso, por la industrialización agrícola y ganadera, que no refleja realmente lo que pasa en el campo en estos sistemas extensivos tradicionales más campesinos. Claro, y ahí es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo primero, por lo que dices tú del ciclo vital, aparte de que nuestra dieta, es la reflexión que yo he hecho. Nosotros somos omnívoros, ¿vale? Yo puedo elegir comer más o menos carne. Tradicionalmente, no sé, pensábamos que comíamos carne como si esto fuese las caricaturas aquellas de los cavernícolas ahí comiendo carne. No, en el pueblo se comía carne, pero no todos los días. Eran patatas, legumbres, una dieta muy sana, pero también se comía carne. Entonces, también ahí está la libertad individual. A mí a veces es que cuando hablo de estos temas con gente vegana, te aprietan en lo moral, es que sois malos, es que explotáis a la gente, digo, y a los animales, explotáis a los animales, tal. Y yo no lo veo así, o sea, yo lo veo como un sistema de vida, como un ciclo vital, desde el albor de los tiempos, y lo que a mí ahí me choca es el exceso de consumismo desaforado que hay, que es que desayunan carne, comen carne, cenan carne todos los días. Y eso es lo que no debe ser. Tú tienes que comer carne bien, o sea, sin abusar y de calidad, porque al final la proteína que metes a tu cuerpo es una proteína de calidad. Pero todo esto industrializada y que no voy a decir que sea peligrosa, pero bueno, Un poquito sí, ¿no? no me gusta. O sea, vamos, no me gusta. Yo cuando vas al supermercado y ves un montón de carne con mogollón de plástico, ahí ya sí que yo no asomo, porque no. Y el pollo, te compras el pollo, no te compras 300 alitas, compras el pollo y le despiezas tú en casa y le haces. Entonces, perdemos valores, eso, tenemos ese consumismo desaforado, no usamos tiempo para cocinar y para plantearnos bien los menús, vamos un poco disparados. Me cuesta un poco cuando te dicen, no, es que eres mala por comer carne. Ese discurso, a mí, digo, no estáis enterados de la vida, porque es lo que decía, que decía un poco Elisa. El ciclo vital, nuestra manera de ser, la manera de ser y la cadena trófica. Al final no dejamos. Los osos, por ejemplo, que también son omnívoros, también comen carne. Pueden matar o no, no vamos a entrar en ese debate. Pero todos los animales son carroñeros o depredadores, pero comen carne. Ya está. Nosotros también. Y Bueno, de todas maneras, o sea, también es verdad, Pili, bueno, que ya en el nivel en el que hemos alcanzado la especie humana, pues sí, claro, tenemos muchos hábitos que están muy desacoplados ya de cómo éramos como animales, ¿no? O sea, que tú dices, sí, pues hombre, sí. vamos vestidas, ¿no? De maneras, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, a mí me parece absolutamente legítimo y me parece hasta deseable que haya gente vegetariana y vegana, porque es que tenemos un nivel de consumo de carne a nivel mundial que gloria bendita, que haya mucha gente que no quiera comer carne a nivel mundial, claro, sobre todo que no coma carne efectivamente quien tiene otras posibilidades de alimentarse bien y tiene conocimiento y tiempo y recursos y acceso para alimentarse bien.
Porque claro, Claro, es que también decir esto en un mundo en el que es que hay problemas gravísimos de malnutrición infantil o de anemias en mujeres o tal por la dificultad de acceso a proteínas de origen animal, pues pues por impactos del cambio climático que afectan al ganado en África, por un montón de cosas, hay que tener cuidado también, ¿vale? Porque a veces hablamos con un supremacismo cultural de que tú, claro. madrileña de bien, de malasaña, te vas a tu supermercado hipster a comprarte unas hamburguesas veganas, que luego esto, aparte, es como todo es otra industria. O sea, aparte, esto yo creo que igual que un gradiente ¿no? de sistemas de ganadería, hay un gradiente de vivir el vegetarianismo y el veganismo. Yo tengo amigas que Claro, son vegetarianas veganas súper coherentes, alineadas con la soberanía alimentaria, que se hacen sus guisos, sus cosas, consumen claro. ecológico y local, Oye, que es de verdad, Importante, sí, claro. exacto, fantástico y eso es. maravilloso y deseable, ya te digo, que todo bien, siempre y Que cuando vamos no a comer. ataquen a quien tenga otras decisiones, ¿no? Siempre y cuando sea Claro. desde el respeto mutuo y no desde el ataque a eso, pues sois unas asesinas o no podéis ser feministas Eso, o, uf, eso nos pasó una vez, ¿verdad, Elisa? sí, Nos exacto, ¿no? atacaron, Bueno, nos es que dijeron que no podíamos ser feministas. mm. Entonces, para mí esto es una cosa y otra cosa es que hay cada vez más, y esto lo digo porque es que lo vivo, porque yo soy de Madrid y porque trabajo en Barcelona y porque hay cada vez más un esnovismo cultural, eso, urbanocéntrico, antropocéntrico, que es de eso, de comer productos ultratransformados o ahora las carnes artificiales estas de laboratorio. Eso es Eso una es, industria brutal, archicapitalista, absolutamente insana, absolutamente que es lo contrario a la soberanía alimentaria, porque es poner nuestra alimentación en manos de corporaciones que producen en laboratorios con tecnologías claro, patentadas, privativas. O sea, es lo contrario al empoderamiento, a la autonomía, la soberanía a la alimentaria, soberanía alimentaria, a ¿no? la libertad de... Exacto. Claro, a mí eso de la carne industrial, yo cuando lo vi sí que dije, jope, esto es súper La peligroso. carne artificial. Sí, esa que Mm. se va Entonces, generando ahí en una placa de Petri, a mí, igual que la miel, ¿eh? Miel que no hacen las abejas. Digo, pues eso no es miel, hijo. Lo siento mucho, pero eso será, yo qué sé, un jarabe, lo que tú quieras. Pero que sabe a miel, que es miel, no es miel, no es miel. Entonces, aparte de la libertad individual de que cada uno se alimenta como quiera, pero es que totalmente de acuerdo con lo que dice Isa, totalmente. Pues me alegra mucho saber que estamos en esto de acuerdo, ¿no? Que el consumo de carne hoy en día es totalmente insostenible e insoportable y que el hecho, ¿no? de que haya personas que decidan apostar por una dieta 100% vegetal, pues hace, ¿no? que ayude mucho bueno, a enfrentarnos a estos retos, ¿no? de fruto de esta crisis sistémica, ¿no? en la que nos encontramos inmersos. Y sí, también totalmente de acuerdo. Dentro de lo que es la comida procesada, bueno, pues también hay un mercado ahí, por decirlo así, ¿no? Para gente vegana o vegetariana, donde se basa, ¿no? en el lucro económico y donde incluso a veces que se acude a ingredientes que no son saludables, ¿no? Para nada. Pero bueno, también creo, ¿no? que las legumbres hoy en día, junto con, bueno, pues verduras, cereales, hortalizas, nos pueden ofrecer, bueno, pues una dieta bastante saludable, económica y variada. Elisa, has mencionado, ¿no? que cuando vas a comprar estos productos, pues acudes a gente de confianza, a gente que sabes, ¿no? que cumple, bueno, pues estos estándares para, bueno, pues hacer el consumo, ¿no? de carne que tú quieres. En ese sentido, me gustaría preguntarte cómo una persona puede identificar, ¿no? todos estos productos que vienen de una ganadería ecológica, si existen algún tipo de certificación o de prácticas que garantizan, ¿no? que realmente lo sea. Pues mira, esa es una buenísima pregunta. Efectivamente, un problema que tenemos es la dificultad en la trazabilidad en general en la alimentación en España. Pero claro, eso, efectivamente, o tú vives en una zona rural y conoces tus vecinos, tus vecinas o tu familia, o participas en redes de consumo alternativo, pues o grupos de consumo, cooperativas de consumo, ¿no? Supermercados cooperativos o lo que sea, que haya cierta ¿no? cercanía entre quienes producen y quienes consumen, o bien es difícil saber, ¿no? A qué carnicería puedes ir. Pero sí se pueden hacer varias cosas.
Para empezar, por ejemplo, eso, los carniceros y carniceras, yo cuando me vine a vivir a Sevilla, por ejemplo, pues al principio no tenía todavía así como grupo consumo y no conocía todavía así a muchas ganaderas por aquí. Y, y lo que hice fue hablar con mi carnicero y preguntarle abiertamente de dónde venía cada cosa. Y él me dijo, pues esto sí que es... Él me avisaba, oye, pues si la semana que viene tal, o oye, Elisa, que ahora estoy trayendo avileña ibérica. Pues entonces yo compraba ternera y a comprar más ternera y la congelaba. También, ¿no? Pues hoy en día tenemos esta suerte de tener congeladores. Yo eso, compro lotes. Esta es otra cosa que decía Pili, que es muy importante, que nos hemos acostumbrado todos a comer filetes y chuletas de cordero y alitas de pollo. Pero es que los animales tienen muchas más partes, hay que comer de todo. Esto lo dice siempre Carmen Vendala, la verdad, una compañera ganadera de Cazalla de la Sierra, de Riscos Altos, que además ayuda muchísimo, que es a quien yo le compro, a ella y a Monteorodea, la carne de ternera y de cerdo, ¿no? Y de cordero. Y ella, por ejemplo, hace mucha pedagogía también con las consumidoras de guisos de manitas, de orejas, pues nos enseña, nos facilita esos productos a un precio además, pues evidentemente mucho más barato, porque son piezas menos nobles y nos enseña, nos da recetas, o a veces lo puedes incluso comprar ya cocinado y tú se le añades a un arroz, a unos garbanzos, a un lo que sea. Pues eso, estas redes de cercanía, pero a veces no es fácil. Bueno, pues pregúntale a tu carnicero, que él sabe de dónde viene la carne que está comprando y si es extensiva o no es extensiva. Para eso tienes que tener un carnicero, ir a un comercio local, a tu mercado de abastos. En el Mercadona, difícil, por no decir imposible, o en las grandes superficies, por no mencionar solo una en concreta, me vale el Lidl, Aldi, Carrefour, todas mal. Todas. Es que Eh, cuando ves una pieza envuelta en plástico, ya, eso sabes que no. Exacto, sí, eso ya mal. Estamos haciendo, desde la plataforma de ganadería extensiva y pastoralismo, estamos haciendo un mapa de ganaderías extensivas. Estamos en un proceso, a ver si conseguimos hacer una certificación oficial por el Ministerio que tenga un sello de ganaderías y mientras tanto, pues lo estamos nosotros ya avanzando con un mapa de ganaderías extensivas certificadas dentro de un propio proceso de autocertificación con técnicos, investigadoras, los ganaderos y ganaderas, con unos protocolos muy bien establecidos, muy transparentes, con un debate bueno, es un proceso, ¿no?, de evaluación de cada de las ganaderías que se postulan, ¿no?, que solicitan acceder al mapa y un sistema participativo de garantía, en definitiva, ¿no? Y se llama elige.ganaderiaextensiva.org y ahí puedes entrar y ver eso, quienes están produciendo con, pues eso, en ganadería extensiva. Incluimos esa página en las notas del podcast. Ah, genial. Porque sí que es verdad que hay compañeras que están haciendo un trabajo súper importante para hacer una venta directa. Eso conlleva un trabajo extra, pues, de muchas horas para ofrecer estos productos sin intermediarios, ¿no? Pero claro, no todo el mundo llega a lo que decía Elisa, no todo el mundo tiene esa opción. Y yo es que a mí lo del el mercado de abastos, la tienda pequeña, el comercio pequeño, que además saben perfectamente de dónde vienen sus productos. Es importante apoyarles y es que es recíproco, porque ellos te van a dar los mejores productos, porque un carnicero sabe perfectamente de dónde es la pieza que ha traído. Y, y luego están las denominaciones, las IGPs o las denominaciones de origen protegida. Cuando no llegas a esos grupos de consumo o a esas productoras pequeñas, tienes esa opción vía administración, que son los que lo certifican, que nos pasa, por ejemplo, con la miel, ¿no? No todo el mundo tiene un apicultor de confianza o de referencia. Pues cuando vas a comprar a una tienda, ya ves esos certificados que dentro de lo que cabe pues te dan cierta confianza, ¿no? Las IGPs, por ejemplo, en carne es lo que más funciona a nivel administrativo, ¿eh? Porque comprar los huevos así al vecino del pueblo donde vas de vacaciones no lo puede hacer todo el mundo. Y aparte de que no se puede, legalmente no se puede, ¿no? Eso también, la venta de los excedentes, a la administración le queda mucho trabajo también que hacer, ¿no? Si yo tengo excedente de huevos, ¿qué hago con los huevos? Los países del norte, puede ser Elisa, en los países del norte los excedentes los cuelgan en las verjas y la gente lo coge y deja el dinero, ¿no? Sí, Igual que aquí en España. hay muchos sitios donde sí que es posible, o sea, que efectivamente es una cuestión de voluntad. Y de hecho esto es importante lo que dices, Pi, porque me recuerda también como otra de las reivindicaciones que para que esto sea posible, para que cerca de las consumidoras haya productoras
y este vínculo sea lo más corto posible y lo más directo posible para tener esta confianza y este apoyo directo a quienes realmente lo están haciendo bien, necesitamos que haya infraestructuras de transformación agroalimentaria, mataderos y salas de despiece de cercanía y mataderos. públicos. Y esto España lo tenía. Había un matadero casi, no en cada pueblo, pero por comarcas, por conjuntos de pueblos. Todo esto se Ujú. desmanteló precisamente a propósito para incentivar la ganadería industrial, que lo que hace es que hace a los ganaderos dependientes de venderle a marchantes, que ahí ya pierdes la trazabilidad total porque hay gente que directamente solamente coge el teléfono, compra, coge el teléfono, vende y no ha visto ni el ganado, ¿vale? Y se están llevando un 20 un 30% del valor añadido en esa cadena. Por eso le aprietan mucho a a los precios a los productores y luego no llegan tan baratos a los consumidores. Entonces, en la medida en la que todo esto se pueda cortar y eliminar, pues evidentemente también redunda en... Pero eso necesita infraestructuras para que el carnicero del pueblo, de la ciudad, pueda comprar directamente a la cooperativa de ganaderos o a los ganaderos de la zona y tú puedas ir allí a comprar directamente, pues tiene que haber un matadero local. Donde yo vivo, en la Sierra de Aracena, por ejemplo, el matadero más cercano está a 100 y pico kilómetros de distancia, con lo cual la gente aquí se tiene que ir a Sevilla a matar y es dificilísimo comprar. Por eso yo estoy comprando a ganaderas de la Sierra Norte de Sevilla cuando estoy rodeada de ganaderos porque aquí no hay un matadero. Estamos moviendo a ver Eso si es. conseguimos hacer uno. Y entonces pues, es paradójico que precisamente quienes mejor lo hacen, que son las explotaciones más pequeñas, bueno, las ganaderías, ¿ves? Yo misma me equivoco con la palabra, ¿no? Como las ganaderías más pequeñas, más familiares, más extensivas, más acopladas al territorio, tienen más dificultades para entrar en estos circuitos de comercialización más corta y más directa y dependen Ujú. efectivamente de estos marchantes de vender a cebaderos, que es lo paradójico distópico, absolutamente surrealista y deleznable, que es que los mejores productos, la mejor comida que estamos generando se está yendo ahora a cebar con piensos de soja transgénica, con un montón de químicos, con un montón de medicamentos, para luego volver al mercado, o aquí, o de exportación, en gran medida de exportación. Es que es absolutamente surrealista y es un horror. Si en realidad consiguiéramos acercar la producción se está generando aquí a quienes quieren consumir, queremos consumir productos aquí, pues podríamos estar mucho más sanas, pagar mucho menos de lo que en realidad pagamos, porque esta es otra de las cosas, ¿no? Que no ha salido, pero es como la gente dice, ya, es que es mucho más caro, ¿no? Consumir carne, bueno, ecológica, agroecológica. Bueno, no. Lo que es mucho más caro probablemente es si tú quieres consumir el mismo volumen de carne que estás consumiendo, que es absolutamente una aberración, pero tú tener un consumo como el que dice la Organización Mundial de la Salud, ni más ni menos, ¿no? De lo que hablábamos antes, y pagar un precio justo y digno a quienes lo están produciendo, supone eso, dignidad, respeto, valorización de la vida, de la muerte, del trabajo y salud y economía. Entonces, es que lo que no necesitamos son corporaciones, industria, grandes superficies Que, y grandes que, que, cebaderos y tal. Necesitamos claro, relocalizar los procesos. que al final fastidian al final todo el esfuerzo lo que le preguntaba yo aquí a un intermediario. Digo, ¿y ahora dónde lleváis a cebar? Me dice, al barco. Digo, al barco. Y yo digo, no, mis animales al barco no van. Pero claro, por ejemplo, lo que decía Lisa, los mataderos, y es un caballo de batalla que tenemos en Ganadería Red, ¿eh? Porque antes había mataderos comarcales que daban puestos de trabajo y con una trazabilidad súper sencillita. Pues todos estos han desaparecido. Yo si tengo que matar corderos, tengo que irme a 180 kilómetros. Al final me compro un carnicero y hacer la gestión. Pero claro, yo ahí al final repercute en el dinero que yo cobro. En vez de poder hacer yo esa gestión y poder venderles directamente porque mercado tengo, no puedo hacerlo. ¿Habéis leído Beatriz y la Loba? ¿No? No. Venga, pues lo dejaremos también apuntado en las notas del podcast porque además me sirve para introducir la última pregunta sobre la persecución de los depredadores como el lobo, que es uno de, bueno, de estos grandes temas, debates en el modelo ganadero. ¿Cómo se puede gestionar la coexistencia entre la ganadería y la fauna salvaje sin recurrir a su eliminación? Como todo, como acabamos de estar haciendo un repaso así por complejizar un poco esto que a Hay veces nos grises. hace, ¿no? La oposición y la dicotomía entre
veganismo y ganadería extensiva. Bueno, es que estas dicotomías nos enfrentan unos a otros y no nos ayudan a avanzar hacia las transformaciones profundas que necesitamos para ser más sostenibles y más justas, ¿no? Entonces, con Totalmente esto de pasa lo acuerdo. mismo. Es un conflicto social el que existe entre la ganadería extensiva y la fauna silvestre, que es ancestral y que tiene un componente atávico, ¿vale? Porque el lobo es un emblema de la biodiversidad, de la conservación de eso, de lo salvaje, ¿no? Pues yo me imagino que si hubiera una revista que fuera hacia lo salvaje, igual el icono era un lobo, ¿no? O un lince, o estos animales son un oso. Son animales muy emblemáticos, con lo cual a los que tienen asociados socialmente es un valor intrínseco, que es espiritual, que es eso, atávico, que le da mucho peso, además, que carga mucho emocionalmente estos conflictos. Porque como digo, o sea, la agricultura tiene mucho conflicto igual con determinadas otros tipos de fauna de invertebrados o lo que sea, pero como son bichos muy pequeñitos y no son tan monos y tan achuchables y no han salido en tantas películas de Disney y no hay un cuento de Caperucita el Lobo, qué sé yo, pues nadie les echa cuenta, ¿no? A las mariquitas o a qué sé yo. Pero entonces esto es importante, es que son especies las que tienen estos tipos de conflictos, que tienen unos valores sociales, eso, pues muy atávicos, ¿no? Dicho esto, además es verdad que desde el punto de vista ecológico son predadores apicales, entonces tienen una función ecológica muy importante para la que hay muy pocas especies que cumplan, entonces tiene un valor ecológico muy importante. ¿Se puede gestionar la coexistencia? Claro, coexistir se ha coexistido toda la vida, ¿vale? De manera mejor o peor, porque es verdad que ha habido momentos en los que ha habido muchísimo control poblacional, ¿no? Mucha matanza de estos animales hasta que se han reducido mucho las poblaciones. Luego ha habido más abandono rural, de abandono de la ganadería, entonces ahora se están recuperando y los datos dicen que en algunas zonas se están recuperando, en otras no. O sea, parte del problema con esto es que también hay muchas narrativas, hay muchos discursos, entonces se hace un uso maniqueo de la información y de los datos y de las sensibilidades. Y entonces, otro de los grandes problemas con esto que dificulta la coexistencia son los medios de comunicación y el tratamiento de esto, porque se polariza, se fetichiza, se hacen eso, como se amplifican discursos populistas y exacerbados entonces ni todos los ganaderos son asesinos de lobos y de osos, ni todas las poblaciones de oso y de lobo están fatal, horrorosas y a punto de la extinción, ni todos los ecologistas son los ecologetas que no tienen ni idea del campo ni todos los ecologistas son inherentemente, pues eso, ¿no? Buenos o malos o qué sé yo. Es que hay muchos discursos. Esto es una cosa que se ha caracterizado, por ejemplo, la Fundación Entre Tantos lleva muchos años con un proceso de mediación social que ha dado lugar al Observatorio Campo Grande para la coexistencia entre la ganadería extensiva y el lobo, y en la página web, que también la podemos poner ahí en el vídeo si quieres, Ana, hay muchos documentos en los que están caracterizados, por ejemplo, pues no, estas narrativas, estos discursos, y lo que hemos ido haciendo en Campo Grande, por ejemplo, que hay ganaderos, cazadores, investigadoras, activistas, gente de, pues eso, ¿no? De ONGs y perfiles distintos, es ir encontrando, pues desmitificando, o sea, como tumbando estereotipos y tumbando mitos, porque hay que desmontar los mitos, e ir encontrando puntos. De hecho, hicimos una declaración, la declaración Campo Grande, que está en la web y a la que se puede uno adherir. Y a partir de ahí se han ido facilitando también otros procesos de mediación social, pues en La Rioja, en Cataluña. Entonces, lo que hace falta son procesos de mediación social. Los conflictos son inherentes a las sociedades humanas y, como digo, es un conflicto social. Y entonces, lo que hace falta son procesos de este tipo, de mediación, de escucha y de encontrar puntos de equilibrio. Y asumir que nadie tiene la razón, porque no hay una razón, hay tantas razones como perspectivas y como miradas, y hay que encontrar quiénes salen ganando, quiénes salen perdiendo de cada una de las soluciones y ir encontrando equilibrios. Entonces, claro, hacen falta apoyar las medidas preventivas para los ganaderos, pero no son una receta mágica que soluciona todo. Hay zonas muy escarpadas, muy difíciles, donde las medidas preventivas pues son difíciles de implementar o son muy costosas o no funcionan siempre, ¿no? Hay las dinámicas y los comportamientos de las propias manadas de lobos también dependen del tipo, ¿no? De la población, de si se está expandiendo, si no, de la edad, de la propia configuración de la población. Entonces, es tan complejo que lo que necesitamos es cultura, información, que la gente seamos capaces, ¿no? Y sobre todo el periodismo sea capaz de hacer información de calidad que explique a la gente qué está pasando sin sensacionalismo y sin hacer sangre y sin intentar polarizar,
Y sensibilidad y empatía. Empatía, entender que necesitamos predadores apicales porque son fundamentales para la salud de los ecosistemas y necesitamos también comunidades rurales que puedan vivir dignamente, ¿no? Y la ganadería extensiva enfrenta muchos retos. También es verdad que los ataques de predadores a nivel de sector no son lo más importante, pero a nivel de explotaciones de ganaderías concretas sí. Hay gente que ha dejado y que está dejando la ganadería porque de repente te matan un 10% del ganado y luego un 20% y luego otro y ya, pues ya es que no es sostenible, ¿no? Aparte que emocionalmente tiene muchísimos costes, de estrés, bueno, esto ya también lo puede contar mejor Pili, ¿no? Entonces, para mí, pues se puede gestionar con mucho diálogo social, con empatía y con profesionales de la facilitación y con políticas valientes que apuesten por eso, ¿no? Por ser adaptativas y complejas y sensibles a las distintas sensibilidades y necesidades. Y no intentar encontrar recetas mágicas, que es que por desgracia no las hay. Yo siempre parto del hecho que el lobo no es el mayor problema que tenemos dentro de la ganadería extensiva, ¿vale? Tampoco todos los ganaderos sufren los ataques de lobo, ¿no? O sea, hay una parte de la población ganadera que sí. Yo, por ejemplo, estoy en zona de lobera y en zona de oso. Y sinceramente, o sea, yo tener las medidas preventivas o medidas de control para evitar ataques de oso son 1000 veces más fáciles y se hacen mucho más sencillas y más económicas. Simplemente hay que hacerlas y no tengo daños por oso. Que las colmenas llevo desde el 2015 con ellas y he tenido dos pérdidas de dos colmenas. Y una fue porque pegué mucho una colmena, entonces el oso metió la zarpa por debajo, tiró y cuando volcó se llevó lo que se llevó. Y ya está. No he tenido más. Y la otra fue que se me acabó la pila de pastor. Ahora tengo pastor solar. Vas aprendiendo, ¿vale? Pero son muy efectivas. Pero con el lobo sí que es verdad que hay que hablar mucho. Lo de la prensa es que, joder, de la prensa a veces, pero me da igual, o sea, polarizan tanto, o sea, son noticias tan... Yo como ganadera a veces es que digo, pero ¿cómo dan pie a todas estas noticias que además muchas son o falsas o muy traídas por los pelos, que lo que quieren es eso, incendiar, para luego tener rédito, al final yo creo que es un rédito político o económico, no lo sé, pero para el bien de la sociedad rural, ¿vale? Se descalifican a unos, se descalifican a otros. Yo estoy hasta el moño de oír lo de colojetas de sofá que no tienen ni puta idea, perdón, pero literalmente te ponen eso. Yo tengo amigos, compañeros de trabajo, de ganaderos ecologistas, amigas, porque sí, ecologistas, y no les veo con ese perfil. No sé, deben estar escondidos debajo de las piedras. Y luego, harta también de oír los ganaduros, vivís de subvenciones, tenéis a los animales por ahí tirados en el monte, pues a eso les invito muchas veces a que vengan, tanto desde un punto de vista de ecologismo y desde el punto de vista de ganadero, a que compartan unos días de algunas jornadas conmigo, a ver si tengo tirados en el monte mis animales o si las personas con las que hablo del mundo más ecologista son gente que viven también de subvenciones. Todos vivimos de subvenciones, ¿sabes? Entonces, claro, a esos les invito eso, o a que pongan una ganadería y vivan de... ¿Qué pasa cuando tenemos los ataques del lobo? Claro, es que no es lo que digo, no es que sea el mayor problema que tenemos, lo que pasa es que es un problema muy desgastante y emocionalmente es un horror, porque tú tienes, lo que os decía antes, tienes mucha vinculación con tus animales. Si ves a tu oveja o a tu ternera, a tu vaca, despatarrada, despanzurreada, con las tripas fuera, mal comida, porque al final a veces no siempre lo dejan ahí para otras veces, ¿no? Claro, Jope, es que es emocionalmente es muy duro, es muy duro. Claro, como tenemos como esa resignación, no asumido ese ciclo vital que hablábamos de la vida, la muerte, porque a nosotros nos atacan también otras cosas, enfermedades, etcétera, como pues la vida misma. Lo intentas asumir lo mejor posible, pero económicamente luego es que es un fastidio, porque si tienes ahí una selección genética, el manejo holístico, por ejemplo, si tú estás haciendo
un pastoreo en concreto, ya no lo puedes hacer porque tienes que mover el rebaño a otro sitio para evitar los ataques de lobo. Entonces ya hay problemas de gestión, problemas económicos, etc. Entonces, yo creo que esa idea de que todos los ganaderos queremos exterminar al lobo no es correcta. Yo creo que cualquier ganadero en su sano juicio no quiere exterminar. Luego, sí que es verdad que cuando tienes un ataque te enfadas mucho, pero no llega a ese tipo. Y sí creo que es una de las cosas que comentaba Elisa. Hay comportamientos de lobos que han ido cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Antes era casi impensable ver un lobo en el pueblo, tío. Y ahora sí que les hay. Ves que están alrededor de los corrales. Yo ya no puedo dejar en un corral que no tenga paredes y techo a los animales. Entonces, eso también genera problemas a la hora de gestión del rebaño. ¿Por qué se producen ese tipo de cambios en su dinámica? Ese lobo en concreto que es conflictivo, ¿por qué no se puede extraer? Porque no puede, hay que eliminarle por el bien suyo ¿forma parte de una manada? Es que también eso habría que investigar. Forma parte de una manada biológicamente, pero con agilidad, porque para eso está guardería. Guardería conoce perfectamente lo que hay. Y otra cosa que siempre he dicho es que guardería y ganadero deben estar en comunicación. Y parece, no sé por qué motivo, que es como si deberíamos ser enemigos mortales, ¿sabes? Yo con mis guardas me digo, muy bien, he llorado en sus camisas cuando he tenido un ataque de lobo y he tenido que ir a dar parte. Algunos me han aguantado lágrimas, o sea. Entonces, esa comunicación, mira, hay aquí una manada para que tengas cuidado, porque las medidas a veces, a mí la medida que me funciona es guardar por la noche y pastoreo todo el día, pero con pastoreo todo el día a mí me ha saltado el lobo. Entonces, no siempre es lo que decía Elisa, no todas las medidas son panaceas, no tener un mastín es la panacea, que en zona turística es muy complicado. Las medidas a lo mejor de individuos conflictivos hay que estudiar si se pueden sacar o no del territorio. Por el bien del ganadero y por el bien propio de su propia manada o de población. Porque luego hay alguno que toma la justicia por su mano y pasa lo que pasa, que luego pagamos todo. Entonces, bueno, es un tema muy complicado, con muchas que hay que hablar. Llegará a puntos pues eso, de encuentro y de gestión, y no siempre terminar siendo el ganadero el que pierde, porque al final parece que económicamente, ¿no? Me refiero, o de resignación, o mi hija paga, yo ya tengo 60 años, cierro mi ganadería y me voy, porque tampoco es la solución. Sí, yo igual Pues por complementar dos cosas que has dicho que creo que son importantes, es que, o sea, creo que efectivamente hoy en día que tenemos posibilidad de desarrollar conocimiento científico y que hay tecnologías, ¿no? Pues has hablado del pastor eléctrico, pero ahora, ¿no? Pues hay GPS, y se están haciendo investigaciones. Entonces, hace falta apostar más por investigación y por efectivamente efectivos en campo, como la guardería o como, ¿no? Pues lo que sea que haga falta, que puedan hacer un seguimiento, un monitoreo de las poblaciones que hay, de cómo están, de cómo se están comportando y que integren no solamente conocimiento científico y tecnológico, sino también efectivamente el conocimiento local de quienes estáis ahí, ¿no? De los ganaderos, de los guardas. Para eso hace falta una madurez también, ¿no? De social. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que trabajarlo. Y luego la otra cosa, efectivamente, que está pasando, que has ahí como mencionado un poco, pero yo creo que es súper importante, Pili, es que se está utilizando, se está haciendo una instrumentación política. O sea, ahora mismo vivimos en un momento de instrumentalización del mundo rural y de la desazón del mundo rural por parte de la ultraderecha, que está utilizando, encendiendo, echando gasolina a este tipo de conflictos entre campo y ciudad, dicho mal y pronto, ¿vale? Asumiendo que es otra de esas falsas dicotomías, pero para polarizar políticamente. Y está, lo siento porque esto igual duele, pero yo creo que se está instrumentalizando, intentando instrumentalizar a las poblaciones rurales, ganaderos, agricultoras, cazadores, contra ideologías más progresistas, más de izquierdas, más ecologistas, más feministas incluso, y que este caso en concreto de los depredadores y del lobo es como uno de los banderas que se utiliza eso para decir, mira cómo ¿no? Esta gente progre, los ecologetas de la Agenda 2030, en realidad no tienen ni idea, lo que quieren es hundiros, y entonces muchas veces creo que cuando hay esos persecuciones o esos, ¿no? Pues casos tan mediáticos de pues, dos cabezas de lobo colgadas en no sé dónde, en las escaleras, eso responde más, en realidad, ese tipo de, o sea, aparte de la amplificación mediática, pero responde más a
fachas cabreados que quieren dar una reprimenda o a dar un golpe de efecto a eso, ¿no? A lo que ellos consideran que es la ideología tal, que no a una realidad de que los ganaderos estén por ahí pegando tiros a los lobos, ¿no? Entonces creo que hay que contextualizar también que este conflicto tiene un trasfondo y un marco de instrumentalización política. Sí, pues sí, es que es totalmente correcto. Y además que se aprovechan de ese como vacío, por así decirlo, o interés que ha habido socialmente por el mundo rural en los últimos años, y han visto aquí un nicho y como les encanta incendiar y utilizarnos, y como parece que se preocupa por nosotros, pues vale, vamos a responder pues eso, con violencia, con mensajes exaltados, pero es que yo he visto mujeres ganaderas decir, vienen contra nosotros, los ecologistas me refiero, y decía, pero ¿no veis que realmente tenemos más puntos en común con el mundo académico, con los ecologistas, con el cuidado del medio ambiente, que es lo que al final nos está dando de comer? ¿No os dais cuenta que con esta gente que lo único que quieren es beneficiarse de nuestro voto y de nuestro dinero? Porque hasta ahora no les oí de quejarse de Mercosur, por ejemplo, pero sí que están incendiando con estas. ¿Que es un problema que hay que gestionar? Sí, pero igual que cuando hemos tenido otros problemas, no quiero equiparar al lobo con la lengua azul o cosas así, pero me refiero, cuando ha habido problemas de sanidad, pues se ha enfrentado a ese problema en concreto pero no se ha incendiado. Y yo sé que como ganadera hay muchos ganaderos que hemos sufrido ataques de lobo y te enfadas y ves cómo hay que tomar medidas y que a pesar de las medidas que has tomado te ha tocado, pero es que luego cuando te quejas, que le pasó a Charo, cuando dijo, me ha entrado lobo, me ha matado tal, le dijeron que era una mala ganadera. Desde un ámbito también, porque también esto nos pasa desde un ámbito del otro extremo. También hemos tenido ataques de esos. Es como más evidente la instrumentalización de este problema desde esa perspectiva de la extrema derecha, que me da mucho coraje, porque bueno, yo lo veo muy evidente, pero hay gente, por desgracia, que en el campo no lo ve. Y sin embargo se va a ese extremo de todos estos, nos quieren decir a nosotros cómo tenemos que vivir. Pues se enfadan, claro que se enfadan, porque ven en riesgo su modo de vida, pero es que yo creo que hay más de trasfondo. No os dejéis manipular. Que aquí realmente es nuestros precios de producción, hay más problemas más graves que luego, y que os están cogiendo para hacer de cabeza de turco, para instrumentalizarnos, para recoger el voto y para montar follón al final, ¿no? Al final la culpa siempre la tiene pues esas políticas de izquierdas más, que no es así. Que yo creo, vamos, que no es así, que es que quieren incendiar el campo con este tema. Pues si os parece, con esto nos quedamos, ¿no? No dejarnos llevar por la polarización y no quedarnos en lo superficial, ¿no? Darle profundidad a una cuestión que es muchísimo más compleja y sobre todo, pues lo que hablamos, ¿no? A abrirnos al diálogo. Así que nada, muchísimas gracias, compañeras, por vuestro tiempo y por haber ofrecido este otro punto de vista. Gracias a ti, Ana. Ha sido un ratito muy interesante. Sí, muchas gracias, Ana, y también Pili, por compartir como siempre. Y muchas gracias a ti también que nos estás escuchando por llegar hasta el final. Si quieres saber más sobre este tema, en hacialosalvaje.net te dejaré más enlaces de referencia. Además, también te recuerdo que el de hoy es el último capítulo de esta temporada. Volveremos después del verano, pero mientras tanto sabes que seguiremos activas, muy activas, en la newsletter Mujeres Salvajes que encontrarás en hacialosalvaje.net. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.